problemas nutricionales. Toda la estructura del intestino delgado está adaptada principalmente para cumplir esta función digestiva. La mucosa intestinal, entonces, recuerden que tiene células absortivas que digieren y absorben los nutrientes del quimo. Están las células caliciformes, secretoras de moco. Están las células intestinales que secretan jugo intestinal, principalmente localizadas en las criptas de Lieberkühn. Están las células de Paneth, que son células secretoras de lisosomas, que son bactericidas y son fagocíticas. Y están un grupo de células que se llaman las células enteroendocrinas. Las células S, las células CCK y las células K. Las células S secretan hormonas, la hormona que se llama secretina. Las células CCK secretan colecistoquinina o colecistocinina y las células K secretan este péptido que es un péptido insulinotrópico dependiente de los niveles de glucosa. Esta es una imagen de lo que es cada vellosidad. Cada pliegue intestinal está compuesto por una gran red vascular, arterial, venosa y linfática. Ahí encontramos las células absortivas, las células mucosas, las células enteroendocrinas y las células de Paneth, que están localizadas en el borde en cepillo que tiene la mucosa intestinal. La pared del intestino delgado está formada entonces por gran cantidad de pliegues que tienen a su vez en la superficie vellosidades y esas vellosidades están cubiertas por las llamadas microvellosidades. Estas microvellosidades constituyen el borde o ribete en cepillo y es ahí donde se localizan las enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas son la maltasa, sacarasa, lactasa, alfa-dextrina, peptidasa, nucleotidasa, fosfatasa. Y además, las microvellosidades aumentan la superficie de absorción y la capacidad digestiva. ¿Cuál es el papel que cumple el jugo intestinal y las enzimas que les he mencionado que se localizan en el borde en cepillo? Pues aproximadamente 1 a 2 litros de jugo intestinal se secretan por día. Este jugo intestinal contiene agua, tiene moco y principalmente tiene jugos pancreáticos que además de las enzimas que les he mencionado, van a contribuir a la absorción de los nutrientes del quimo. La digestión en el intestino delgado se hace por 2 mecanismos o por 2 funciones. La función mecánica que permite la segmentación del quimo. Primero distiende, hace propulsión, mezcla y facilita la absorción. Y la peristalsis que empieza después de la segmentación y permite que el quimo sea impulsado hacia adelante. Y la fase química que está dada por la digestión ya de los nutrientes que han sido parcialmente digeridos, inclusive desde la boca, también en el estómago, y comienzan ya a disolverse para constituirse en nutrientes absorbibles a nivel de la mucosa intestinal. Enzimas importantes son, les decía, desde la secreción
de sustancias que empiezan la destrucción de los nutrientes en la boca. Hemos mencionado principalmente la amilasa salival. Esta amilasa salival permite la conversión o la transformación de los almidones en maltosa, maltotriosa y alfa-dextrina. Entonces, desde la boca empieza este proceso digestivo. En el estómago, la pepsina que convierte las proteínas en péptidos, y a nivel de la mucosa lingual también y la gástrica está la lipasa lingual y la lipasa gástrica, que facilita la conversión de los triglicéridos en ácidos grasos, diglicéridos y monoglicéridos. Pero la digestión completa de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos es en el intestino delgado. Se produce en el intestino delgado. Y es el resultado, precisamente, de la acción de estas enzimas a nivel de la boca, a nivel del estómago, pero además estas enzimas que junto con los alimentos se van mezclando con el jugo pancreático, el jugo biliar y el jugo intestinal para permitir que a nivel del intestino delgado puedan absorberse los nutrientes. Los volúmenes diarios de líquidos ingeridos y absorbidos son, como ven en esta imagen, se producen diariamente aproximadamente 1 litro de saliva. Además, consumimos en promedio 2 litros, 2 litros y medio. A nivel del estómago se producen diariamente 2 litros, 1 litro de bilis, 2 litros de jugo pancreático, 1 litro a 2 de jugo intestinal, y hasta ahí tenemos en total, entre lo ingerido y lo secretado, 9.3 litros, casi 10 litros. Pero al mismo tiempo, todo esto que se produce se absorbe en el intestino delgado. Fíjense la importancia que tiene el intestino delgado. De todo esto que se produce, se absorbe 8.3 litros en el intestino delgado. Se absorbe una mínima cantidad todavía en el intestino grueso. De tal manera que la cantidad de líquidos que se eliminan prácticamente son 100 ml que vienen mezclados con el contenido fecal para ser expulsados a través de heces pastosas sin llegar a aumentar el contenido y constituir lo que se llama diarrea, o resecar demasiado y constituir heces sólidas, secas, que van a provocar estreñimiento. En ningún otro segmento que no sea el intestino delgado se absorbe toda la cantidad de líquido y nutrientes necesarios para nuestro organismo. Entonces, en promedio se producen 10 litros, se absorben 9 litros en el intestino delgado, 900 ml en el intestino grueso, y se eliminan aproximadamente 100 ml con las heces fecales. La gran cantidad de líquidos se absorben en el intestino delgado y todos los nutrientes se absorben en el intestino delgado. O sea, por demás es insistir en la importancia nutricional que tiene el intestino delgado. Una de las alteraciones más frecuentes a nivel del intestino delgado es lo que conocemos como diarrea. Se define la diarrea como un aumento en la frecuencia de las deposiciones, como un aumento en la fluidez
es decir, en el contenido de agua, como un aumento en el volumen de las heces, las heces que son evacuadas. Todo esto teniendo como parámetro la normalidad que presentaba un paciente previamente. Entonces, definimos como diarrea al aumento en la frecuencia, en la cantidad y en el contenido de líquido de agua de las evacuaciones en relación a las que previamente tenía esa persona. La diarrea puede acompañarse o no de dolor abdominal, retortijones, dolor tipo cólico, y puede acompañarse o no de tenesmo rectal. El tenesmo rectal se define como una irritación del esfínter, del tercio inferior y esfínter anal, que dan lugar a un espasmo, que da lugar a la sensación constante de necesidad de defecar. Eso es el tenesmo. Fisiopatológicamente, la diarrea puede ser osmótica, puede ser secretora, puede ser motora o puede ser exudativa. Esa es la clasificación fisiopatológica de la diarrea. Cuando hay una disminución de la absorción de líquido, aumenta el contenido de agua de las heces. Ese es un mecanismo que se presenta en la diarrea osmótica, disminución en la absorción de líquido. Cuando hay un aumento en la secreción de líquido, es una diarrea secretora. Cuando hay un aumento en la motilidad intestinal, es una diarrea motora. Y cuando hay una inflamación de la mucosa que evita la absorción y más bien por el mismo proceso inflamatorio aumenta la secreción de moco, es una diarrea exudativa. Entre las causas de diarrea osmótica está la ingestión de solutos que no son absorbidos. Por ejemplo, antiácidos, manitol, sorbitol, sulfatos. Cuando hay una digestión deficiente, por ejemplo, cuando hay una fístula gastrocólica, cuando hay una isquemia intestinal crónica, por ejemplo en el diabético, postgastrectomía, postvagotomía. Los pacientes que son gastrectomizados tienen una digestión insuficiente a nivel gástrico y los alimentos pasan prácticamente sin ningún proceso de digestión del estómago al intestino. No se forma adecuadamente un quimo y por lo tanto llegan hasta el intestino los alimentos prácticamente sin haber sufrido ninguna transformación. También postvagotomía. Ya no se hace esa cirugía, pero antiguamente se hacía una vagotomía en aquellos pacientes que tenían una hipersecreción de ácido clorhídrico y tendencia a la formación de úlceras. Entonces hacían vagotomía y el paciente quedaba con un estómago ciertamente hipotónico, en el cual el alimento se mantenía también con una digestión insuficiente parcial de los alimentos y esos mismos pasaban al intestino sin haber formado adecuadamente un quimo. También defectos en el transporte de la mucosa. Por ejemplo, cuando hay malabsorción de algunas moléculas como glucosa, cloro, que van a dar lugar a un aumento en la osmolaridad del contenido en el
del lumen intestinal, provocando una diarrea o salida de líquido hacia el lumen por simple proceso osmótico. Fisiopatológicamente podemos tener entonces una ingesta de solutos, mala absorción de algunos alimentos, lo cual va a dar lugar a defectos en el transporte en la mucosa intestinal y por lo tanto también una digestión deficiente. La ingesta de solutos y la mala absorción hace que persistan estos solutos en el lumen intestinal. Esto se produce porque no se absorben las sustancias o porque hay una detención o disminución del tránsito intestinal. Esto hace que aumente la osmolaridad del contenido a nivel de intestino delgado. Si aumenta la osmolaridad a nivel de intestino delgado, estos solutos tienen actividad osmótica, atraen agua, por lo tanto generan retención de agua. No solamente retienen agua, sino que atraen, deshidratan las células, provocando retención de agua y sal en la luz intestinal, que aumenta el contenido de agua en las heces fecales y se produce un síndrome diarreico. Otro tipo de diarrea es la diarrea secretora. En la diarrea secretora se produce una alteración en este polipéptido que se llama polipéptido intestinal vasoactivo, que estando en bajas concentraciones aumenta la absorción de agua y de iones por las vellosidades, pero en dosis altas aumenta la secreción de las criptas intestinales. Este aumento en la absorción de agua y iones a dosis bajas, pero el aumento en la secreción por las criptas intestinales hacen que se produzca una gran retención de agua, gran cantidad se secreten hacia el lumen intestinal grandes cantidades de agua y de solutos, otros iones, lo que produce heces líquidas, pero sobre todo heces voluminosas, o sea, grandes volúmenes de heces que tienen osmolaridad similar al plasma. ¿Cuáles son los estímulos secretores? En la diarrea secretora tenemos la diarrea del viajero, por ejemplo, producida por el Vibrio cólera, el abuso de laxantes, síndromes no tan frecuentes como síndrome de Zollinger-Ellison, síndrome carcinoide, cualquier patología obstructiva de intestino delgado, también parasitosis como yardiasis, amebiasis, estronquiloidiasis, son enfermedades o patologías que van a alterar la mucosa intestinal provocando una diarrea secretora. También no existen estímulos que son secretores, como por ejemplo, les decía, la presencia del Vibrio cólera a nivel de la mucosa del intestino delgado, se produce por la producción, porque este tiene la capacidad de producir enterotoxinas. Esas enterotoxinas alteran la mucosa intestinal y producen un gran efecto secretor. El mismo proceso se lleva a cabo no solamente el Vibrio cholerae, sino también, por ejemplo, la Escherichia Entamoeba coli, otras sustancias como los laxantes, como la fenolftaleína. En el síndrome de Zollinger-Ellison está aumentada la secreción de gastrina. En el síndrome carcinoide se producen grandes cantidades de sustancias vasodilatadoras como la serotonina, la sustancia P, que son mediadores inflamatorios que van a ir a afectar la mucosa intestinal y producir
mayor secreción hacia el lumen intestinal. La obstrucción intestinal va a producir distensión abdominal y los parásitos como yardias, amebas, estrongiloides actúan aparentemente por un mecanismo de contacto de estos mismos protozoarios y que van a dar lugar a un proceso inflamatorio de la mucosa intestinal, de tal manera que van a dar lugar a la gran cantidad de heces líquidas en grandes volúmenes que van a provocar frecuentemente diarreas abundantes, frecuentes y que muchas veces llevan rápidamente a la deshidratación del paciente. En relación a los laxantes, es frecuente el estreñimiento, pero no solamente se toma laxantes por estreñimiento, sino también muchas personas abusan de los laxantes para adelgazar. Y esto provoca episodios de diarrea abundantes que pueden llevar inclusive a estados de deshidratación. En el tercer grupo de patologías que cursan con diarrea por trastornos en la motilidad está el colon irritable, síndrome carcinoide, diarrea post-vagotomía, diarrea por neuropatía diabética, tirotoxicosis, síndrome post-gastrectomía y también incontinencia fecal. Y el último grupo, que es la diarrea exudativa, básicamente se produce una lesión inflamatoria de la mucosa intestinal. Cualquier enfermedad que produzca inflamación de la mucosa intestinal va a llevar a un aumento en la secreción de moco y gran contenido de agua en las heces fecales, lo cual va a provocar una diarrea exudativa. Causas o enfermedades que produzcan inflamación de la mucosa intestinal, muchas de origen autoinmune, pero también puede ser infiltración tumoral, linfomas o cualquier otro tipo de inflamación, de infiltración tumoral, la presencia de bacterias, parásitos o virus, la presencia de úlceras, por ejemplo, en la colitis ulcerativa, en la radiación, algunas drogas pueden provocar inflamación de la mucosa intestinal y todo esto va a producir que va a producir una gran pérdida o secreción de moco, la presencia de grandes cantidades de proteínas séricas en el contenido del intestino delgado y por supuesto sangre. Estamos hablando de un proceso inflamatorio que también da lugar a vasodilatación, trasudado o exudado de líquido hacia la luz intestinal y muchas veces sangrado. Eso va a llevar a lo que llamamos una diarrea exudativa. En todo caso, cualquier tipo sea la diarrea, osmótica, exudativa, secretora o motora, se produce un síndrome diarreico. Y un síndrome diarreico tiene manifestaciones sistémicas que pueden aparecer de acuerdo a la gravedad de la diarrea. De acuerdo a la intensidad de la diarrea, me refiero a la cantidad de veces cantidad de evacuaciones que tiene el paciente, de acuerdo al volumen de las deposiciones, se produce efectos sistémicos. Cualquier síndrome diarreico va a producir depresión de agua y sal. O sea, se va a perder agua y sal. Por lo tanto, se va a producir una deshidratación
Esta deshidratación puede ser isotónica cuando no hay gran pérdida de iones, o puede ser también hipertónica cuando hay una gran deshidratación y al mismo tiempo básicamente pérdida de agua, lo cual lleva a la retención de iones, principalmente el sodio, que da lugar a una hipernatremia, dando lugar a una deshidratación hipertónica. También se produce, junto con la depleción de agua y sal, se produce depleción de potasio. Y la depleción de potasio va a ser causante de la presencia de calambres y, en situaciones más graves, arritmias cardíacas. Esta deshidratación, pérdida de sodio, de agua, pérdida de potasio, hace también que pueda llevarse pueda llevar la diarrea a un desequilibrio ácido-base. Si es que hay depleción de volumen, depleción de iones, se produce un desequilibrio ácido-base y el paciente puede tener insuficiencia cardiorrespiratoria, insuficiencia renal y entrar en un estado de shock. En cuanto a la evaluación diagnóstica de un síndrome diarreico, tenemos que buscar en la anamnesis, por supuesto, datos que nos lleven a pensar en el origen de la diarrea. Por ejemplo, si es un paciente diabético antiguo que no se hace controles, que no toma sus medicamentos y que viene arrastrando una diarrea crónica y que se ha reagudizado, entonces pensaremos en una diarrea motora. Si es que es un paciente que viene con fiebre, con el antecedente de haber consumido alguna comida sospechosa, pensaremos en una diarrea exudativa. Si es que es un paciente que tiene antecedentes de cólicos intestinales, dolor abdominal, deposiciones semilíquidas, pensaremos en una parasitosis, ¿no? Entonces, de acuerdo al interrogatorio, podemos orientarnos en cuanto a la etiología. Pero además, en el examen físico tenemos que evaluar el estado de hidratación del paciente. Tenemos que buscar signos de deshidratación, si el paciente tiene la lengua seca, si es que hay oliguria, interrogar también sobre las características de la diarrea. Si es que es una diarrea sanguinolenta, pues pensaremos en una diarrea infecciosa, puede estar producida por ejemplo, por amebas, puede estar producida por otro tipo de bacterias. La presencia de dolor abdominal, la presencia de fiebre, siempre nos van a orientar a la presencia de un cuadro infeccioso de base. En la exploración física buscaremos datos de deshidratación y shock. En el paciente buscaremos entonces el estado de conciencia, evaluaremos el estado de conciencia, la sequedad de mucosas, la hipotensión y, si es que hay en todo caso, datos de compromiso a nivel intestinal como resistencia abdominal o signos de peritonitis, porque es muy importante evaluar y saber si es que este paciente tiene que ser evaluado o no por un cirujano. Llegamos entonces al intestino grueso. En el intestino grueso también se cumplen funciones muy importantes. Tenemos la propulsión de las austras, el peristaltismo y los movimientos peristálticos en masa que llevan al avance del contenido de colon hacia recto. También están en el intestino grueso bacterias que tienen capacidad de convertir las proteínas, algunas en aminoácidos, y degradan también los aminoácidos y a partir de ello tienen capacidad de producir cantidades de vitamina B y vitamina K. También hemos visto que se absorbe aproximadamente entre 900
y 1 litro de agua a nivel del intestino delgado. Se absorben iones y también se pueden absorber algunas vitaminas. Además, se termina la formación de las heces y, por supuesto, se produce el reflejo de defecación y la expulsión de las heces fecales. La digestión en el intestino delgado se cumple también a través de procesos mecánicos y químicos. La parte mecánica, en la que la ingestión de un alimento y la gastrina llevan a relajación de la válvula ileocecal, y en ese momento pasa el quimo hasta el ciego, que es el cambio o la finalización del intestino delgado, y comienza el intestino grueso. A partir de ahí se producen 3 tipos de movimientos que van a dar lugar casi inmediatamente al reflejo orofecal. Entonces se producen movimientos de propulsión de las austras por distensión y contracción, peristaltismo y peristaltismo en masa. El peristaltismo en masa es una fuerte onda peristáltica que se inicia en la parte media del colon transverso y envía entonces el contenido del colon transverso hacia el colon descendente y el recto. A este nivel ya se produce la activación del reflejo gastrocólico. La parte química se produce por la acción de las bacterias que van a fermentar hidratos de carbono, van a liberar gases como el hidrógeno, el dióxido de carbono y el metano. Además, convierten las proteínas en aminoácidos y dan lugar a la producción de indol y escatol, sulfuro de hidrógeno y ácidos grasos. Además, a ese nivel también se descompone parte de la bilirrubina, dando lugar a la estercobilina, que le da la coloración natural a las heces fecales. ¿Cómo se produce el reflejo de la defecación, este reflejo tan importante? Hemos dicho que en el intestino delgado se absorbe entre 0,5 a 1 litro de agua los días y se absorben por un proceso de ósmosis. También se absorbe iones como el sodio, cloruro y también algunas vitaminas. Cuando se producen estas ondas peristálticas en masa que les he mencionado, empujan rápidamente el contenido desde el colon transverso hacia el colon descendente y el recto. Lo distienden e inician el reflejo de la defecación. Este reflejo de la defecación se incrementa por el reflejo gastrocólico, es decir, el reflejo que se produce por la presencia de alimento a nivel de la cámara gástrica. Se produce por la estimulación de fibras sensitivas a nivel del sacro, por estimulación parasimpática, que da lugar a contracción del recto y relajación involuntaria del esfínter anal interno. Y una vez que se relaja el esfínter anal interno, se va a producir el estímulo que llama a la defecación consciente del paciente o de la persona. En ese momento se produce la relajación voluntaria del esfínter anal externo. A nivel del intestino grueso, podemos tener patologías importantes como son aquellas que se manifiesten por sangrado. Cuando hay un sangrado rectal que no tiene las características de una hemorragia digestiva alta, en cambio, la presencia de sangre es una sangre roja, reciente, tenemos que buscar
bajo el diagnóstico de una hemorragia digestiva baja. Para que haya un sangrado digestivo bajo, es decir, sangrado que se produzca desde el colon ascendente, transverso, colon descendente, recto y ano, todo eso constituye, en caso de que haya alguna lesión que produzca sangrado, hemorragia digestiva baja. Entonces, de las causas más frecuentes son aquellas que se localizan en el ano, lo que se llama patología orificial, enfermedades del orificio anal. La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja serán las hemorroides. Las hemorroides son dilataciones varicosas del plexo venoso perianal y del tercio inferior del recto, fisuras anales y traumas anales. Estas son las causas más frecuentes. Pero no nos olvidemos que también hay una máxima, un aforismo que dice: ante un sangrado intestinal bajo, quien no mete el dedo, mete la pata. ¿Qué significa esto? Que las causas más frecuentes son estas y son causas absolutamente curables, tratables. Pero aproximadamente a 10 centímetros del esfínter anal, ya en la mucosa rectal, es la zona donde con mayor frecuencia se desarrollan lesiones tumorales, es decir, cáncer de recto. Y ahí tenemos entonces las lesiones neoplásicas como las causas más frecuentes que ocupan el segundo lugar en frecuencia de hemorragia digestiva baja. Entonces, primero tenemos las patologías orificiales, después cáncer de recto o cáncer de colon. Menos frecuentemente la presencia de pólipos, angiodisplasia intestinal y la enfermedad diverticular. Todas ellas dan lugar a hemorragia digestiva baja. ¿Cómo vamos a saber o sospechar que es una hemorragia digestiva baja? Porque la sangre que sale a través del recto habitualmente viene mezclada con las heces fecales o viene junto con el proceso de defecación y es una sangre reciente, una sangre roja. A diferencia del sangrado de intestino alto, que es una hemorragia digestiva alto, que habitualmente se manifiesta por melenas, que es la sangre digerida, que es una sangre negra maloliente, ¿no? Una gran diferencia que clínicamente, en la mayoría de los casos, es fácil diferenciar. Entonces, aquí están las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja. Están angiomas, carcinomas, enfermedad diverticular, colitis isquémica o inflamatoria como enfermedades raras. Pero de todas estas causas, el carcinoma ocupa un lugar importante, relevante por el pronóstico, y entre ellas las más frecuentes, que no están ahí, pero como enfermedades de intestino grueso, de colon, y enfermedades de recto y esfínter anal, las hemorroides. Un trastorno, una enfermedad muy frecuente es el estreñimiento. Se define como estreñimiento a aquel estado donde hay una reducción en la frecuencia de la evacuación de las heces fecales. Heces fecales generalmente adoptan una textura
endurecida, reseca, que se acompaña del paso dificultoso de las heces, con mucho esfuerzo del paciente para eliminarlos, y que muchas veces se acompaña de una sensación de evacuación incompleta. Entonces, definimos como estreñimiento, nuevamente, a la disminución en la frecuencia de las evacuaciones, a la presencia de heces duras y secas que se asocian a una dificultad para evacuar y a una sensación de evacuación incompleta. Podemos entender como estreñimiento entonces cuando el paciente tiene menos de 3 deposiciones por semana, cuando son deposiciones duras en más del 25% de las deposiciones, cuando hay una sensación de evacuación incompleta en más del 25% de las evacuaciones, cuando hay un esfuerzo excesivo en el 25% de las evacuaciones, o también cuando hay necesidad de manipulación digital para facilitar la evacuación. Fisiopatológicamente, los mecanismos generales para que se produzca estreñimiento se localizan principalmente a nivel del intestino, en el tercio distal y en la ampolla rectal. En el intestino ha habido una disminución en el peristaltismo que favorece la reabsorción de agua, o también trastornos que aumentan la reabsorción de agua. Por ejemplo, el uso de diuréticos que causa mayor cantidad de diuresis, pero al mismo tiempo deshidrata y provoca sed, ¿no? Si el paciente no compensa eso, el intestino va a terminar absorbiendo más cantidad de agua, reabsorbiendo más cantidad de agua. Por lo tanto, las heces van a sufrir un proceso de endurecimiento. Al mismo tiempo, el endurecimiento fecal va a llevar a una defecación dolorosa. También, si hay disminución del tránsito intestinal, ya sea por megacolon, ya sea por lo que llaman el intestino flojo, disminución del peristaltismo, uso de medicamentos como por ejemplo los analgésicos opioides, el tramadol, producen una disminución del tránsito intestinal. La disminución del tránsito intestinal hace que las heces fecales estén más tiempo en contacto con la mucosa intestinal y por lo tanto se absorba mayor cantidad de agua, dando lugar a una resequedad. Esta disminución del tránsito intestinal produce una distensión rectal permanente que anula los presorreceptores y disminuye el reflejo de la defecación. Esto va a dar lugar a que, ya sea por una defecación dolorosa o porque hay una disminución de los estímulos del reflejo para la evacuación, haya un bloqueo de la defecación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para estreñimiento? En lactantes y niños habitualmente se debe a una dieta inadecuada. En mayores de 55 años, pacientes que reciben muchos medicamentos y que muchos de ellos llevan, por ejemplo, diuréticos o llevan, por ejemplo, analgésicos como el tramadol, opioides, que van a disminuir el peristaltismo intestinal. También cirugía abdominal reciente, cirugía pélvica, van a dar lugar a temor para la evacuación, temor por el dolor y retención de las heces fecales.
embarazo en edades avanzadas también se produce estreñimiento. Y la movilidad limitada también, pacientes de tiempo postrados disminuyen la movilidad intestinal y por lo tanto puede favorecer a un acúmulo de heces fecales y endurecimiento de los mismos. También pacientes que hacen abuso de los laxantes terminan con una anulación del reflejo para la evacuación y por lo tanto acumulación de heces a nivel del tercio distal del recto. Pacientes terminales que están prácticamente en cama, que tienen un consumo muy limitado, una hipotonía generalizada, pacientes que tienen comorbilidades conocidas, como por ejemplo hemorroides, como por ejemplo cirugía reciente, son pacientes que van a disminuir la frecuencia de las evacuaciones por temor al dolor. Y también una causa frecuente de estreñimiento son los viajes, que al viajar frecuentemente, el organismo tiene que acostumbrarse a un nuevo hábito y a nuevos hábitos en el baño, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de enfermedades de la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano que prácticamente cumple funciones de reservorio de bilis. Y la bilis que se contiene en la vesícula biliar puede saturarse, al ser un líquido, puede saturarse en general de partículas de colesterol que van a precipitar y van a ser el inicio para la formación de cálculos. En la litiasis biliar tenemos algunos factores epidemiológicos y factores que se asocian a una mayor frecuencia de cálculos biliares. Entonces se presentan con mucha mayor frecuencia en las mujeres que están en edad fértil, habitualmente con sobrepeso y a partir de la cuarta década. Así constituimos entonces los factores de riesgo para la litiasis biliar. Miércoles. Perdón, Génesis, está oyendo tu... Ya. Tenemos entonces los factores de riesgo, además de estos que son los que con frecuencia encontramos, otros factores de riesgo, ¿no? Como, por ejemplo, antecedentes familiares, la obesidad, la multiparidad, el embarazo, la colestasis, el sexo femenino, la edad, alrededor de los 40 años, el abuso de alcohol, la hipoactividad física, la hiperlipidemia, la diabetes, los estrógenos, la raza, algunos medicamentos, algún tipo de dietas en especial, son factores que van a contribuir a un mayor riesgo de colelitiasis. La colelitiasis es la presencia de cálculos biliares a nivel de la vesícula. Un 75-85% de los cálculos biliares son cálculos, como les decía, de colesterol. Se forman exclusivamente por la presencia de cristales de colesterol que están
que saturan la bilis. Este tipo de cálculos se presentan con mayor frecuencia en mujeres y en multíparas. Y como verán, tiene influencias ambientales y dietéticas. Un 15 a 25% de cálculos están formados por bilirrubinato cálcico y otro tipo de pigmentos. Estos se asocian a otras condiciones raras, como son cuadros en los cuales hay hemólisis, por ejemplo, anemia hemolítica, y hepatopatías, o sea, enfermedades hepáticas. En este tipo de cálculos pigmentarios, según el color que va a dar lugar, que deriva de la concentración de los pigmentos, van a haber cálculos negros o cálculos ocres. Para la formación de los cálculos de colesterol, es necesario que haya un proceso. Como hemos visto para la formación de cálculos renales, lo mismo sucede en la formación de los cálculos biliares. En este caso, existe una hipersecreción biliar de colesterol. Esto da lugar a una sobresaturación de la secreción biliar con partículas de colesterol. A esto se asocia una disminución en la motilidad de la vesícula biliar, es decir, una vesícula que no se contrae completamente para vaciarse hacia el intestino delgado por la presencia de alimentos. Es lo que se llama una vesícula hipotónica. Al mismo tiempo, hay una hipersecreción de mucina por la vesícula biliar que da inicio a la cristalización o nucleación acelerada del colesterol que satura la bilis. En relación a la colelitiasis por colesterol, existe una teoría que se llama teoría unitaria, donde son múltiples factores que van a contribuir a la nucleación o cristalización de la bilis. Entre ellos, el aumento en la secreción de proteínas nucleadoras, aumento en la secreción de ácido desoxicólico, reciclaje de ácidos biliares y reducción del pool de bilis, o sea, infecciones de la vesícula biliar, contracciones inadecuadas de la vesícula, hipersecreción o hipersaturación del colesterol biliar. Todo esto da lugar a que hayan múltiples factores, no solo un factor que precipite la nucleación, cristalización y la formación de cálculos biliares. Inicialmente, la enfermedad comienza con la saturación y precipitación de partículas de colesterol, lo que va a conformar el barro biliar. La presencia de barro biliar es un sedimento biliar que se puede observar ecográficamente y que da lugar muchas veces a una inflamación simple o una colecistitis simple de la vesícula, o da lugar a cólicos biliares. Cólicos que mejoran con dieta o con el uso de antiespasmódicos. Pero a partir del barro biliar se va constituyendo la cristalización y la formación de cálculos. Al inicio, la presencia de cálculos puede ser asintomática, pero progresivamente, formar una colelitiasis asintomática. Con el transcurso del tiempo, puede dar lugar
a un proceso irritativo e inflamatorio de la pared vesicular y es una de las causas más frecuentes de cáncer vesicular. Y el cáncer vesicular y el cáncer de vía biliar es el cáncer más frecuente de todo el sistema digestivo. Es el cáncer más frecuente en la parte sur de América, en Sudamérica, principalmente en 3 países, Chile, Perú y Bolivia. El cáncer gastrointestinal más frecuente es el cáncer de vesícula o cáncer de vía biliar. Y la mayoría de los pacientes diagnosticados de forma tardía. Por lo tanto, el paciente se diagnostica y prácticamente 6 meses de vida y el paciente fallece porque es de diagnóstico tardío. ¿Qué factor precipitante estrechamente relacionado? Es la presencia de colelitiasis asintomática. La evolución de la colelitiasis asintomática entonces puede ir a un cáncer vesicular, pero puede también tener otras evoluciones. Puede haber migración de los cálculos hacia la vía biliar, hacia el colédoco, y dar lugar a una obstrucción, reflujo de bilis hacia el páncreas y la presencia de pancreatitis aguda. La causa más frecuente de pancreatitis aguda es la litiasis o la coledocolitiasis. Entonces ya vemos aquí que a veces dice, tiene cálculos, no pasa, no se opere. Pero vemos que aunque la colelitiasis sea asintomática, puede producir 2 cuadros gravísimos: cáncer de vía biliar y pancreatitis aguda. Entonces, ante la presencia de una colelitiasis, la recomendación es cirugía, una colecistectomía. Porque vemos aquí que silenciosamente puede dar lugar a un cáncer vesicular o una vez que migra un cálculo hacia el colédoco, produce un reflujo de bilis hacia el esfínter de Oddi, el conducto pancreático, y da inicio a un cuadro gravísimo que es una pancreatitis aguda de origen biliar. Y es la causa más frecuente de pancreatitis aguda. Pero también la coledocolitiasis, una vez que el cálculo migra hacia el colédoco, hay obstrucción de la vía biliar, hay sobreinfección bacteriana y puede dar lugar, o da lugar más bien, a una colangitis aguda supurada, un cuadro séptico gravísimo también, de alta mortalidad. Entonces aquí hemos visto 3 complicaciones graves de la colelitiasis. Pero también puede tener otra evolución. Puede dar lugar a un cuadro de colecistitis aguda, es decir, aquel cuadro en el que el paciente tiene cólico biliar, pero además asociado a él un proceso inflamatorio. Se llama colecistitis aguda. La colecistitis aguda o colitiasis puede inflamar el colédoco, puede provocar inflamación del conducto pancreático o conducto cístico y dar lugar a una pancreatitis aguda, cuadro grave. O también la vesícula inflamada por la presencia de cálculos que se apoyan sobre la pared de la vesícula pueden ocasionar, ante una pared inflamada, perforación de la vesícula intestinal hacia la cavidad abdominal, dando lugar a la salida del bilis o vaciamiento de bilis
hacia el abdomen, hacia la cavidad abdominal, dando lugar a una peritonitis biliar, cuadro también gravísimo. En todo caso, ninguna de las complicaciones de una colelitiasis es una enfermedad leve. Todas son complicaciones graves de la colelitiasis. En resumen, una colelitiasis de forma asintomática es la causa más frecuente de cáncer vesicular, cáncer de vía biliar, y cáncer de vía biliar y cáncer vesicular es el cáncer más frecuente de todo el tubo digestivo. No es raro, es el más frecuente. Puede dar lugar a una salida de cálculos y obstrucción del colédoco y pancreatitis aguda, grave. O puede dar lugar a una sobreinfección bacteriana y dar colangitis aguda supurada, gravísimo. O puede dar lugar a una colecistitis aguda, obstrucción del cístico, pancreatitis aguda. O perforación y dar lugar a una peritonitis biliar. Ningún cuadro sencillo, todos cuadros graves, potencialmente mortales. Vamos a hablar del cuadro más frecuente, una colecistitis aguda. Fisiopatológicamente, para que haya una colecistitis aguda, primero hay un éstasis vesicular, o sea, una acumulación de bilis en la vesícula. Esto da lugar a que no se vacíe constantemente o frecuentemente la vesícula y dé lugar a una irritación química vesicular. Esa irritación química, porque la bilis es irritante, produce en determinado momento inflamación y luego isquemia de la pared vesicular. En el primer paso de éstasis vesicular se produce por obstrucción del linfundíbulo, por obstrucción del conducto cístico o por atonía prolongada. Atonía prolongada, les decía, cuando la vesícula no se controla, por ayuno prolongado. La irritación química, pues se produce porque la bilis contiene sales biliares que son alcalinas y que producen irritación. Cristales de colesterol, lisolecitina, prostaglandina, fosfolipasa A, los últimos mediadores inflamatorios, que van a dar lugar a edema de la mucosa vesicular. Y finalmente, la isquemia vesicular produce trombosis venosa y una hipertensión en el lumen de la vesícula y del colédoco, lo cual va a desencadenar el dolor cólico y va a constituir la colecistitis aguda. La colecistitis aguda tiene, en primer lugar, complicaciones infecciosas. Es un proceso inflamatorio agudo donde se detiene o se produce una éstasis biliar que fácilmente, una vez que se inicia el proceso inflamatorio, es invadido por bacterias y se complica, dando lugar a un empiema vesicular, que es una infección localizada en la vesícula, donde la colonización bacteriana da lugar a la formación de pus, o esa infección se hace ascendente hacia el árbol biliar, provocando una colangitis. Ambas situaciones graves, tanto el empiema vesicular como la colangitis, son cuadros gravísimos. ¿En quienes se presenta frecuentemente esta complicación infecciosa? Principalmente en pacientes diabéticos, principalmente
en pacientes diabéticos. Y esto requiere una intervención quirúrgica de urgencia. 10% de las colicistitis agudas evolucionan con perforación. Les mencionaba que la presencia de edema e isquemia de la pared vesicular, más aún si hay cálculos que están apoyados sobre la pared edematosa isquémica, rápidamente llevan a perforación. Y esta perforación es común también en diabéticos. La perforación puede ser hacia una víscera, puede ser a intestino, y da lugar a la formación de una fístula. Grave también la presencia de una fístula biliar. Puede dar lugar a una perforación que es cubierta o taponada por peritoneo y da lugar a la formación de un absceso. Y finalmente puede caer libremente hacia la cavidad abdominal y provocar un biliperitoneo. Ninguna de estas complicaciones son simples, son complicaciones graves. ¿Qué hacemos frente a un paciente? ¿Cuál es la evaluación clínica? En primer lugar, y como siempre, la historia clínica y la anamnesis son fundamentales. Debemos diferenciar si es que es un cólico biliar que el paciente tiene, que mejora con analgésicos, que no se acompaña de fiebre u otros síntomas inflamatorios que nos lleven a pensar en un estado de sepsis o shock. En este caso hablamos de un cólico biliar complicado. Tenemos que interrogar la presencia de antecedentes de dispepsia y también tenemos que investigar sobre la presencia de una triada que se llama dolor abdominal, fiebre e ictericia, que se llama triada de Charcot y que nos indica obstrucción de vía biliar. Tenemos que evaluar clínicamente ya al examinar al paciente el signo de Murphy, que es el dolor en la zona subhepática. Cuando palpamos el abdomen, hacemos la maniobra de Murphy dirigiendo hacia adentro los dedos, hacia el cefálico, y el paciente corta la inspiración. Leucocitosis en el hemograma, con desvío izquierdo, presencia de neutrófilos callados y alteración en las pruebas hepáticas, principalmente elevación de bilirrubinas o elevación de transaminasas. Bien, aquí nos vamos a quedar y mañana vamos a hablar ya de enfermedades del páncreas. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Yo tengo una duda, doctora. ¿Cómo los cálculos biliares producen cáncer vesicular? ¿Es por la inflamación constante que ocurren esos cambios o otro mecanismo? Perdón, me voy a poner audífonos para poder escuchar mejor, ¿ya? A ver, si me repites, por favor. Sí, le decía, ¿cómo es que los cálculos biliares producen el cáncer vesicular? ¿Por qué mecanismo? ¿Es por la inflamación constante que ocurren estos cambios o por otro mecanismo? No, exactamente. Hemos dicho que la bilis de por sí tiene estos componentes que son componentes irritantes, pero además la misma presencia de los cálculos constituye un cuerpo extraño que va a ser un factor irritante permanente y eso da lugar a un recambio constante de las células que recubren la pared de la vesícula biliar y el recambio celular constante
abre la posibilidad de que aquellas células irritadas constantemente cambien su estructura y se desarrollen células neoplásicas. Muy bien, doctora, gracias. Ok, si no tienen otra pregunta, nos vemos mañana para terminar con este tema. ¿Listo? Hasta mañana, chicos. Hasta luego, doctora.